Voy a tratar de hacer breve la presentación para que se favorezca el diálogo, porque ustedes están hace bastante en la conversación, ¿no? Entonces, bueno, Begoña me contaba un poco el contexto de este coloquio, que tenía que ver con esto que describe Bir Cano, que es la razón feminicida, y me preguntaba, me pedía que lo pensara desde las prácticas artísticas, ¿no? En relación a ello, ahora pienso, ¿no? en una performance que hizo Regina José Galindo el año 2013, que se llama, así la tituló, Soy una piedra, ¿no? Y tiene un pequeño texto que ella presenta antes de la performance. Dice: piedra, soy una piedra, no siento los golpes, la humillación, las miradas lascivas, los cuerpos sobre el mío, el odio. Soy una piedra, en mí la historia del mundo. Esta es la descripción de la performance. Mi cuerpo permanece inmóvil, cubierto de carbón, como piedra. Dos voluntarios y alguien del público orina sobre el cuerpo piedra, ¿no? Entonces, allí el trabajo de corporal allí de Regina José Galindo es explicitar el discurso de violencia en su propio cuerpo, es decir, duplicar, ¿no? Duplicar el orden de violencia, no describirse, no plantearse desde el orden de la normalización jurídica, no apelando a la razón jurídica, sino que más bien explicitando el propio discurso de odio en su cuerpo, y que es un signo habitual en las prácticas artísticas que se plantean desde esta posición, ¿no? O desde esta cuerpo política, ¿no? Donde el cuerpo es una política que explicita el orden de violencia, el orden de esta humillación institucionalizada, ¿no? Puesto que aquí hay un gesto de explicitación que redobla la violencia, pero lo que está también allí tramando esta performance es una humillación institucionalizada, ¿no? Que ocurre cotidianamente. Aquí de alguna manera se ve más luminosa, ¿no? En el sentido de que hay una detención de ese orden de violencia en un evento que es esta performance. Sin embargo, lo que se pone allí, en lo que busca ponerse en escena, es la cotidianidad de ese orden de violencia, ¿no? Que es habitualmente lo que ocurre en algunas prácticas artísticas, ¿no? Que es redoblar el orden de violencia, y por lo tanto allí coinciden, ¿no? Las prácticas artísticas con algo que señalaba Begoña, que es cuestionar el arqué, ¿no? Y cuestionar el archivo, ¿no? De alguna manera son prácticas artísticas que son anarchivísticas, en un sentido que necesitan poner en tensión el propio archivo que contiene el orden de la violencia, aun cuando esa violencia la explicitan en su propio cuerpo, pero sin embargo desleyendo el archivo de violencia, y por lo tanto ponen en suspenso ese arjé, ¿no? Y por lo tanto no es el archivo jurídico, no es el orden de los derechos humanos a los que apelan, sino que de alguna manera también lo que hacen es cuestionar la propia trama de los derechos humanos, puesto que es el propio archivo que está tramado con el discurso de odio, ¿no? Y allí recuerdo, ¿no? Uno de los posiciones importantes que dinamizan la lógica del derecho, es los textos de Catherine McKinnon, por ejemplo. Hay un breve texto que es Crímenes en tiempos de guerra, crímenes en tiempos de paz, donde lo que explicita que hay un orden de violencia que está tramado en el discurso del derecho. Por lo tanto, apelar al orden del derecho o de los derechos humanos no garantiza, no garantiza quebrantar esto que está poniendo en evidencia Regina José Galindo, que es esta humillación institucionalizada, ¿no? Puesto que es la propia trama del derecho, su propio archivo, el que organiza un orden androcéntrico. Y esas coordenadas son las que deben destramarse. Una de esas tramas del orden androcéntrico pueden ser descritas y son descritas desde un dominio ocular céntrico, y por lo tanto habitualmente
la trama jurídica, la trama penal, el orden de los derechos humanos, no logra destramar ese orden ocular céntrico, el modo en que miramos, el modo en que organizamos las coordenadas de lo en común desde un orden de mirada. Esa tarea, ¿no?, de destramar el orden, ese orden de violencia, ese archivo, de alguna manera es el que se empieza a asumir en lugares no habitualmente pensados como políticos, ¿no? Por ejemplo, la literatura, las prácticas artísticas, la propia corporalidad. Por lo tanto, cuestionar esta razón feminicida que plantea Bir, ¿no?, implica, ¿no?, ampliar también el concepto de política feminista. Implica cuestionar el archivo penal, el archivo de los derechos humanos en su razón androcéntrica, pero también implica ampliar el concepto de política a lugares no previstos para la propia política feminista, puesto que habitualmente la política feminista, en vínculo en esa tarea de destramar la violencia que los derechos humanos portan, tienden a organizarse desde políticas de la diferencia, y por lo tanto tienden a reificar una identidad. Y sin embargo, esa identidad que reifican es la misma identidad que el archivo androcéntrico describe para las mujeres, ¿no? Entonces, de alguna manera, las prácticas artísticas lo que hacen es reconociendo aquel juego, ¿no?, aquella juego perverso, por un lado, ¿no?, que por un lado se desestabiliza el orden de los derechos humanos, por ejemplo, incorporando el concepto de derechos humanos de las mujeres, es absolutamente necesario, que amplía y cuestiona el orden androcéntrico, pero sin embargo esa ampliación no termina por cuestionar el concepto de mujer que se describe en ese vínculo, ¿no?, derechos humanos de las mujeres. Y las políticas de la diferencia habitualmente lo que hacen es asumir no problemáticamente esa significación, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, asumen el propio lugar que el archivo androcéntrico describe para ellas. Y las prácticas artísticas, de alguna manera, y entre otras zonas, ¿no?, la zona de la escritura, la zona de la literatura, se da la tarea a destramar y cuestionar esas coordenadas, ¿no? De alguna manera se organizan desde una posición disidente al orden de la identidad, siempre disidente, ¿no? Una organización de las coordenadas del espacio de lo común que disienten al orden androcéntrico que porta la razón del derecho, y por otro lado también son disidentes, deben serlo, ¿no?, a las políticas de la identidad que describen un orden que complicita con esa significación no cuestionada de ciertos feminismos. Y esa política puede ser descrita desde una posición que no vuelve a alargue, como señala Begoña, sino que se organiza desde una repetición, ¿no?, como la performance de Regina José Galindo. Lo que hace es repetir ese orden, no vuelve al orden de la identidad verdadera y que debe ser salvaguardada de las mujeres, sino que va en un sentido y repite, ¿no?, repite ese orden de violencia de una manera que busca conmocionar la mirada de quien mira, ¿no? Ese es el ejercicio, conmocionar las coordenadas de quien de quien mira, puesto que en esa mirada se constituye, ¿no? En el intento, ¿no? Ese es un poco el ejercicio, el intento que en esa conmoción es posible avanzar en alterar los marcos que organizan este orden androcéntrico. Creo que lo dejo allí para empezar la discusión, que yo creo que ustedes ya están bastante en la conversación, y ahí podríamos comentar más de esto, ¿no? De estas alteraciones desde la corporalidad que a su vez cuestionan, ¿no?, el orden del archivo como un contraarchivo, ¿no?, como un contraarchivo a la razón
moderna a la razón del derecho y que plantea de alguna manera un cambio de eje, ¿no? No es proyectivo, no busca una humanidad conciliada y en eso se aleja de los derechos humanos en su rama general, sino que el movimiento es más bien es inverso, ¿no? Es volver a aquellas prácticas, es volver a otras instancias político-discursivas que generen otras matrices, que imaginen otro modo el espacio político en común. Por ejemplo, allí, ¿no? Es habitual cuando se plantea esta salida o este cuestionamiento a las historiografías masculinas o a las historiografías de la emancipación en su signo androcéntrico, mencionar a Benjamin, pero sin embargo también allí es necesario, ¿no? Cuestionar la temporalidad que Benjamin propicia, ¿no? Puesto que Benjamin propicia ese volver, ¿no? Ese volver a contraarchivistamente, ¿no? Plantea una vuelta contrahistoriográfica, pero sin embargo esa vuelta que plantea Benjamin no es una vuelta que podríamos signar como feminista, ¿no? No es la repetición y la vuelta que está planteando allí Regina José Galindo, puesto que la corporalidad que pone en escena Regina José Galindo es una que no está prevista incluso para ese orden de la emancipación que piensa Benjamin, ¿no? Entonces, en ese sentido también habría que ser disidente al archivo progresista de la emancipación para pensar este orden de violencia. Bien, lo dejo allí para que conversemos un poquito. Antes que Gracias, Alejandra. Yo quería preguntarte algo con respecto a esto, que creo que de alguna manera, diríamos, toca otras cuestiones que hemos estado planteando y que ya desde el inicio con la presentación que compartió Bir. Y tiene que ver con este carácter, diríamos, hay algo que me parece que ha ido como atravesando todas las presentaciones que tiene que ver con este carácter performativo de la violencia, ¿no? De alguna manera. Es decir, de ese obrar de la violencia que tiene que ver con un obrarse, diríamos, ¿no? Esa especie como de que no es solo una repetición, que es como una redundancia, ¿no? Hay una especie de redoblamiento ahí que tiene que ver justamente con este carácter performativo específico de la violencia, que consiste en obrar obrándose. Y con respecto a las prácticas artísticas y a la performance en particular, y a la performance de Regina José Galindo, Piedra, me parece que por tanto, podríamos preguntarnos, bueno, este tipo de performance finalmente no acaba dando la razón a la violencia, ¿no? No acaba corroborándola, por decirlo así. Y bueno, tú ya has dejado claro que no, por supuesto, pero a mí me parece que, tomándolo desde este lado de la performatividad de la violencia, ¿no? Que obrándose, creo que lo que permite distinguir una cosa y otra, la performance de la violencia performándose, es que en la performance Piedra, y en otras también, lo que se está obrando es una paradoja en realidad, ¿no? Es decir, porque lo que se pone en obra ahí, precisamente, es la violencia en su condición de performativa, ¿no? Y eso lleva a un cortocircuito, podríamos decir, ¿no? De ese carácter performativo de la violencia. Hay una interrupción ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay sí, un corte, ¿no? Tú has hablado de corte. Entonces, me parece, por un lado quería marcar esta cuestión, como esta paradoja que es lo que se pone en obra ahí en realidad, ¿no? Es eso lo que se performa, que lleva a un cortocircuito de la razón femicida, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Porque lo que se pone en obra, y este sería el segundo aspecto que quería comentar contigo, bueno, todos, es se cortocircuita la razón femicida porque se pone en obra otra razón u otras razones que son precisamente las razones del cuerpo. Y ahí también es, claro, fundamental. Tú hablas de corpo políticas, no es cualquier política la que se está planteando aquí, lo que se pone en una performance es el cuerpo. Y es en virtud de esas razones del cuerpo que se lleva al cortocircuito a la razón femicida. Bueno, eso es lo que quería comentar con respecto a... Pero me parece que de alguna manera también atraviesa un poco lo que hemos estado planteando. Sí, sí, sin duda, ¿no? Hay un orden de dominio que es performático. Y su performatividad tiene que ver en esa inercia de repetición, ¿no? La repetición de un archivo que no advertimos, ¿no? Que no advertimos porque de alguna manera es el archivo que nos constituye, comillas, como somos, ¿no? El archivo letrado, el archivo que aprendemos en el espacio de la escuela y que luego repetimos, y lo repetimos bien. Ese es el problema, ¿no? Lo repetimos bien en el espacio de la universidad, y cada vez que lo repetimos, de alguna manera hay alguna ganancia, ¿no? En el sentido que el sujeto se va constituyendo en la recitación de ese archivo, y por lo tanto allí hay un orden que efectivamente es performático, ¿no? Se vuelve, ¿no? Se vuelve práctica en el sujeto, no es distinto al sujeto, el sujeto es parte de ese archivo. Entonces, lo problemático de ese archivo es que es un orden de violencia, ¿no? Que se organiza en la descripción de un orden que se dice universal, pero sin embargo se sanciona cada vez en términos de un orden excluyente, ¿no? Y sin embargo se plantea desde el universalismo, desde la objetividad, desde una razón de lo en común, y sin embargo lo que está en el centro es un orden de exclusión, descrita desde un dispositivo de género. Hay un dispositivo de género que de alguna manera es lo que complicita y hace posible un archivo lo repetimos sin advertirlo, ¿no? Y ese dispositivo de género es lo que va de alguna manera sancionando lo posible y no posible en las prácticas de los sujetos. Allí hay distintas maneras, ¿no?, de alterar el archivo. Una de esas maneras tiene que ver con las prácticas artísticas que asumen el lugar de la interrupción del archivo, pero no es una interrupción que quede en nada, ¿no? No es simplemente que Regina José Galindo plantee, ¿no?, esta performance que es muy dura, ¿no? Es muy, muy, muy dura, puesto que pareciera ser que miméticamente está haciendo lo mismo, ¿no? Miméticamente lo que hace Regina Galindo no es algo distinto, no imagina otro mundo, sino que explicita el orden de violencia tal cual en su cuerpo. Y sin embargo, esa repetición, pienso, no repite lo mismo, ¿no? Puesto que lo que busca, ¿no?, es salir de esa anestesia visual, de esa humillación institucionalizada que no la vemos. No la vemos hasta que se nos plantea así, ¿no?, que se nos plantea en esa interrupción, en ese intervalo, donde hay una repetición, pero es una repetición que busca alterar, ¿no?, el orden de dominio. Esa alteración, ese orden de dominio que es performático, esa alteración no, pienso que no es una que solo se satisface, ¿no?, en la práctica artística, sino que necesita un trabajo articulado con otras prácticas escriturarias, por ejemplo, contraarchivales, ¿no? No es solo la práctica artística que va a hacer un cambio, no, es un índice necesario para la alteración de las coordenadas de dominio que se reproducen performáticamente, pero sin embargo es necesario también otro tipo de intervenciones que interrumpan en otras zonas, ¿no? Por ejemplo, aquellas que se describen desde el propio espacio del archivo letrado, ¿no?, o el archivo visual. Son tareas de interrupción y de desleer el orden de dominio en distintas zonas, ¿no? Y en esas repeticiones y en esas
interrupciones es posible, ¿no? Destramar el orden de dominio. Y por lo tanto, efectivamente, ¿no? Tú dices, hay una paradoja, sí, es esa paradoja, pero esa paradoja busca, ¿no? Busca generar esa conmoción del orden de mirada, entendiendo también, y ese es nuestro contexto contemporáneo, ¿no? Que ese orden de conmoción de la imagen es uno que lo encontramos también en las propias redes sociales, ¿no? Y esa es una de las complicaciones hoy, ¿no? Que muchas de las prácticas que buscan intervenir el orden de dominio tienen que dárselas con la misma temporalidad, con el mismo régimen de imágenes del orden dominante. Y con esa complicación, hay que trabajar con esa complicación, ¿no? No podemos simplemente decir, bueno, es el contexto, ¿no? Hay una temporalidad que pareciera ser que es un presente absoluto. La performance, por ejemplo, se organiza en tiempo presente. Entonces, o bien decimos la performance simplemente complicita y abandonamos la zona de las prácticas artísticas, o pensamos, ¿no? Pensamos cómo esa temporalidad, aun cuando se organiza con una voluntad de presente, puede desleer un orden de dominio. Ese desleimiento implica activar otro archivo. Pero para activar otro archivo necesitamos trabajos que visibilicen, ¿no? Esos índices, ¿no? Esos índices que se han perdido de las historiografías disidentes al orden dominante. Por eso volví a Benjamin, ¿no? Porque Benjamin genera un poco aquello, ¿no? Permite ese volver, ¿no? Esa idea de una historiografía como indicial, ¿no? Como esos márgenes que van quedando y que pueden activar otras prácticas, pero sin embargo, allí, si nuestra posición es una posición feminista, también tenemos que interrumpir al propio Benjamin, ¿no? Me acuerdo de la segunda tesis de la historia de Walter Benjamin, donde habla, ¿no? de ese gesto, ¿no? Esa vuelta atrás del proletario, ¿no? Y sin embargo dice, y las mujeres, y también las mujeres, pero aquellas que cortejamos, ¿no? Entonces introduce subrepticiamente el archivo que constituye también, ¿no? Que es el del amor romántico. De alguna manera es necesario destramar aquella traza que está presente incluso en los relatos de emancipación, que pueden ser bastante interesantes, ¿no? Para cuestionar el espacio de dominio en el cual hoy nos encontramos. Bueno, pensaba en la paradoja precisamente como una práctica también, ¿no? Es decir, como una práctica precisamente de incapacidad o de incapacitación para la unanimidad, precisamente, ¿no? Para este sentido uno, por decirlo de alguna manera, y para esta una única razón femicida, ¿no? Podríamos decir. No sé si queréis aprovechar, por favor, para este ratito, minutitos que nos quedan. Irene, adelante. Sí, gracias Alejandra por tu charla. Una cuestión así muy breve que se me ocurría escuchándote, ¿no? En esta performance, que como decía Begoña, ¿no? Es este obrar obrándose y es introducir, ¿no? Pues activar como otro archivo. Me preguntaba, ¿qué papel tiene el espectador? ¿O crees que en algún momento hay un carácter pedagógico? Porque claro, ya puede entenderse la performance en el mismo obrar obrándose y el hacer la performance, duplicar, ¿no? Esa violencia para romper con el discurso, abrir otros archivos, pero ¿no tiene la performance también algún significado? No diría razón de ser, pero el espectador, ¿no? O las personas que hacen la lectura de lo que está sucediendo, ¿esto tiene alguna importancia? ¿Tiene algún papel? ¿Cómo se encaja? Sí, bueno, ahora volviendo a lo de el orden, ¿no? Este orden dominio que es performático, una zona que es afín, ¿no? Y que organiza el orden de este dominio performático que es un orden productivo.
el orden performático produce, ¿no? Como dice exactamente, como señala Begoña, produce, ¿no? En ese orden productivo también podemos usar el sentido que no solo produce un sentido, sino que también reproduce cuerpos, ¿no? Y ahí aparece el orden del dispositivo de género, el orden, orden de dominio performativo, reproduce un sentido, pero reproduce una corporalidad descrita desde un dispositivo de género. ¿Cuál es ¿Mm? Sí, digo, sí, gracias. No sabía si ibas a continuar. Entonces, allí si bajan alguien el micrófono ahí. Allí entonces la pregunta es, como tú señalas, ¿no? La figura del espectador. El espectador su mirada está constituido en ese orden productivo y reproductivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas políticas de la interrupción, que pueden ser textuales, que pueden ser imaginales, que pueden estar vinculadas al cuerpo, buscan, ¿no? Poner en tensión ese orden productivo de la mirada de los sujetos, ¿no? Puesto que en ese orden productivo se constituye también el propio sujeto. La pregunta es, ¿qué es aquello que el sujeto, y ahí hay una discusión amplia en las prácticas artísticas y también desde la teoría, qué constituye al sujeto, qué constituye y qué dejar fuera al sujeto, cuál es ese margen que le constituye, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está ese texto hermoso de Julia Kristeva, ¿no? Que son los poderes de la perversión, y que señala, bueno, lo que constituye al sujeto es lo femenino. Eso es lo que constituye al sujeto, y eso es lo que el sujeto también de alguna manera abyecta, puesto que es aquello que lo que constituye. Y sin embargo es también lo que el sujeto deja al margen, y hay distintas razones, ¿no? Una por el ingreso al lenguaje, hay una zona, ¿no? De olvido del sujeto donde se constituye en ese olvido, se constituye en esa escena de duelo, pero también se constituye también en la abyección de eso que no recupera y no lo recupera más, ¿no? Que es esa zona, ese aferramiento, ¿no? Por ejemplo, hay un texto también muy bello de Imre Hermann que se llama El instinto filial, que es un psicoanálisis que compitió y perdió, ¿no? Y pierde con Freud, el instinto filial, y su posición es lo que constituye al sujeto es el aferramiento, es buscar el aferramiento que es la madre, ¿no? Es un psicoanálisis materno. Eso es lo que está planteando Hermann, ¿no? Eso desde el feminismo nos podría llevar a una política de la diferencia fuerte, pero sin embargo podemos retener el gesto, ¿no? Solo el gesto. ¿Qué es lo que constituye al sujeto? El gesto, ¿no? El gesto de aferrarse, pero sin embargo ese gesto lo olvidamos al ingresar al espacio del lenguaje. Y por lo tanto lo que hacen estas prácticas artísticas, lo que hace los textos que interrumpen es volver a ese gesto. Y ese gesto que de alguna manera destrama el lenguaje que organiza el archivo subjetivo. Por lo que estás diciendo, Alejandra, esto nos llevaría de nuevo a lo que planteaba Vir al inicio, ¿no? Es decir, a estas formas de imaginación político-afectiva, ¿no? Cómo esa transformación, diríamos, del orden androcéntrico o de la lógica cis-heteropatriarcal pasa por poner el cuerpo de alguna manera en compromiso con esta imaginación político-afectiva, ¿no? Hablabas del aferrarse, bueno, eso puede seguramente traducirse de otras maneras y tramarse, digamos, llevarse a cabo a partir de otros significantes, ¿no? Pero entiendo que apunta hacia ahí. Sí, es eso, pero también es como tú señalas, ¿no? Esa política afectiva implica un contraarchivo, implica una tarea, ¿no? Una tarea de esa vuelta atrás, de mirar oblicuamente el archivo, ¿no? Que deslee el archivo dominante y que en inclinación da posibilidad a esos archivos que también hay que tomarlos a favor y en contra, ¿no? Que esos archivos que van quedando en el margen y que de alguna manera posibilitan otra política afectiva, ¿no? Otro afecto. Si tenéis más preguntas, comentarios.
objeciones, quejas. Nuria, adelante. Bueno, tengo muchas cosas que pensar, ¿eh? Va a costar de digerir. Pues solo tengo una pregunta muy breve para Estefanía, una pregunta de clarificación. Porque es verdad que bueno, todo el desarrollo de la banalidad del mal de Hannah Arendt nos puede venir bien para pensar el femicidio, en el sentido de que las personas que cometen este tipo de asesinatos pues son personas corrientes, no son monstruos, y que igual no sacamos nada de hacer como exámenes psicológicos o a construir este tipo de mitologías del perfil psicológico del agresor. Sin embargo, de mi experiencia docente de explicar la banalidad del mal muchos años en clase, me da un poco la impresión que el mensaje con el que se queda la gente es que la banalidad del mal acaba exculpando a Eichmann, ¿no? Y acaba exculpando al agresor. Es decir, es alguien que no es reflexivo, es alguien que no es dos en uno, que no puede, que no es un poco como que se deja llegar por la inercia. Y creo que si se tiene que adaptar a este tipo de investigación, sería importante que la responsabilidad del agresor quedara también patente. Es decir, todos podemos ser agresores, pero no todos lo somos. Algunos deciden agredir a sus compañeras, aprovechándose de la confianza y de la intimidad y de la cercanía, ¿no? Entonces, no sé cómo querrías formularlo tú, o al menos me podrías dar alguna pista a mí para que cuando se hable de la banalidad del mal no se haga esta lectura superficial de los agresores en el fondo son gente que el otro extremo es esto, ¿no? La patología mental muy severa, estigmatizando a la gente con patología mental, que raramente es violenta. O sea, la gente con patología normalmente es violenta contra sí misma, pero no contra los demás, ¿no? Como si estuvieran enajenados y no supieran lo que se hacen, pero sí que saben lo que se hacen. Entonces, ¿cómo querrías formularlo tú para que esto quedara más claro? Yo digo, pues, desde mi propia perspectiva, a veces me encuentro que se comprende mal el mensaje. Sí, no, estoy de acuerdo que esto precisamente es lo que se criticó a Arendt en su planteamiento, ¿no? Esta idea que plantear la banalidad del mal es como plantear, es como excusar lo que, ¿no? Y cómo evitar la responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que según Arendt, la respuesta sería que la banalidad del mal va conectada con la capacidad de pensar, o sea, de decidir lo que es bueno es lo que es malo, y al final también la posibilidad de decir sí o no a lo que te encuentras delante y al mismo tiempo ser responsables. O sea, si tú no dices nada o no haces nada o no piensas nada, esto no te excusa, porque en realidad la actitud política es una actitud de ser responsables, de pensar y decir sí o no. Y esto creo que es la línea en la cual tú puedes interpretar o intentar interpretar la banalidad del mal, porque justamente la idea de banalizar, en este caso el feminicidio, no es tanto la idea de decir son monstruos, no, es el contrario, son seres humanos normales, entre comillas, que actúan porque, y esto lo hemos visto en muchísimas de las cosas que han salido hoy, ¿no? Actúan porque no se hacen responsables de no piensan, no se hacen, y esto quiere decir no hacerse responsables de su acción y al mismo tiempo de su actuación. Por lo tanto, yo creo que es esto, no es tanto pensar que si no eres un monstruo no eres responsable, el contrario, es que todo el mundo tiene que ser responsable y pensar
delante de la realidad que tiene. Y esta es la actitud política, podríamos decir. No sé si te he confundido más o te... Sí. Adelante, Vir. Sí, quería recordar, porque estamos hablando de Arendt, que Arendt avala, acompaña el pedido de pena de muerte de Eichmann. Eso es interesante, para mí es problemático porque en términos generales estoy absolutamente en contra de la pena de muerte, pero es algo que se olvida en general cuando se recupera, y es interesante cómo ella hace el doble gesto allí de pensar las responsabilidades colectivas justamente, y de alguna manera uno podría decir que la figura de la banalidad del mal intenta recoger esto, ¿no? Pero no es un problema de Eichmann, digamos, ¿no? De Eichmann suelto. Y aún así, pensar cómo ella es capaz de apuntar una responsabilidad individual radical, si no, no se entiende por qué apoyaría la pena de muerte. Eso un poquito para seguir pensando esta figura. A mí, en el presente, un poco a partir de muchas de las cosas que cada uno fue trayendo, ¿no? Surgió mucho la pregunta por la responsabilidad colectiva, comunitaria, etcétera. Y me quedaba pensando un poco en la banalidad del bien, digamos, ¿no? No solo en la banalidad del mal, sino en qué ocurre con estos gestos de responsabilidad individual, de responsabilización individual que borran justamente esas condiciones estructurales de entramados colectivos y de responsabilidades comunitarias, por supuesto diferenciales, jerarquizadas y asimétricas, que de alguna manera lo que propulsan es un poco la banalidad del bien, digamos, esto de quedarnos tranquilos, el bien parece estar muy rápidamente asequible a veces, mucho más difícil hacerse cargo, me parece, del barro que tenemos todos, ¿no? Justamente de esas responsabilidades diferenciales, pero que requieren de esa mirada colectiva, digamos, que requieren de comprender que nadie está exento de tener una responsabilidad. Pienso tanto en los contextos, Nuria, que vos pensás de violencia institucional, como en también los casos de femicidios. Es rarísimo encontrar un caso donde no hubo connivencias de los entornos institucionales y de las redes de contención de las personas que sufren esas escenas de violencia, acoso, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, diría, no digo que es imposible porque no lo sé, no me consta, pero en general cuando uno acompaña esas situaciones de violencia o cuando uno analiza los casos de femicidio, lo que encuentra es un contexto vehiculizador, digamos, ¿no? Que va desde la desidia institucional y estatal hasta la connivencia de responsabilidades individuales de alguien que miró para otro lado, que desoyó una queja, una denuncia. ¿Se entiende? Digo, en general pienso que la paradoja contemporánea es más la banalidad del bien y de preservar la buena conciencia de los sujetos en lugar de comprender justamente ese lugar que es mucho más esquivo y mucho más problemático y que nos quita la tranquilidad de espíritu, esa que tanto le gustaba a Kant, justamente. ¿No? Bueno, yo hice lo que tenía que hacer. No, no, es mucho más complejo, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que quería señalar, que me interesó mucho y que creo que también, de alguna manera, atravesó las discusiones, y se condensa un poco en tu pregunta, Begoña, de qué otorga el orden jurídico el privilegio del origen, ¿no? Y ahí pienso que hay mucho por seguir ahondando, en especial por recordar esa trayectoria de un feminismo que se inició como un saber insurgente, como un saber sujetado, podríamos decir, ¿no? Como un saber de la gente en esa recuperación que vos traías de los saberes anómalos de Foucault. Digamos, bueno, ¿qué nos pasa en ese pasaje a la institucionalización, al orden de lo jurídico? Y en ese sentido está bueno lo que recordaba Alejandra, bueno, toda la historia de contraarchivo, digamos, de prácticas que han sido resistentes no solo al orden de lo jurídico, sino incluso a la lengua del derecho. Y no solo a la lengua del derecho, que el derecho es muy amplio, sino incluso a la lengua de los derechos humanos, digamos, ¿no? Que de alguna manera ha hegemonizado y en parte borrado mucho de la trayectoria del acervo político que ha sido insurgente en su manera de pensarse y de producirse. Y lo último que digo, bueno, la dificultad de pensar esta complejidad por parte de quienes trabajamos en instituciones también, ¿no? Porque aquí todos tenemos pertenencias institucionales. Qué difícil que es hacerle justicia, por así decirlo, a ese
no es un origen justamente, pero esa trayectoria más monstruosa, digamos, del feminismo en un contexto de institucionalización y con esto cierro, de constitución de, al menos de cierto feminismo en un régimen de verdad. Y eso hace que nuestra situación sea muy compleja y que abrir a las prácticas de imaginación política y me gusta esta idea de políticas de la interrupción que mencionaba Alejandra, que aquí trabaja mucho, por ejemplo, Val Flores, que tienen ahí una potencia y una vigencia y una interpelación que bueno, que está por... Me gusta la figura de la invención nietzscheana ahí, ¿no? Por inventarse, de alguna manera. Gracias, Vir. Estefania, ¿quieres decir todavía alguna cosa? Sí, una cosa muy breve, una observación. Por un lado, sí, creo que es muy interesante lo que ha dicho Vir ahora, ¿no? Esta idea de la banalidad del bien, ¿no? Esta palabra ¿no? Esta lectura a partir del conformismo, que es una palabra que no está muy de moda ahora, pero que es realidad, ¿no? Nos conformamos al bien que vemos o que queremos ver. Por lo tanto, sí, creo que es una cosa muy interesante. Y la otra, esta lectura de los archivos, creo, con la cuales hemos acabado de forma muy interesante con Alejandra. Creo que todo lo que hemos ido diciendo hoy ha ido un poco en esta línea, ¿no? De buscar, como decía Vir ahora, formas de disidencia, de lecturas diferentes. Un poco me sale en la cabeza el paradigma indiciario del Carlo Ginzburg, ¿no? Esta idea de partir de lo pequeño y mirar de otra forma. Solamente esto quería decir, ya está. Gracias, Estefania. Y Alejandra. Solo una acotación al margen en relación a Hannah Arendt, ¿no? Es, en el proceso de Eichmann, ella mantiene una correspondencia con Jasper, y ella le va contando, ¿no? lo que está ocurriendo allí en el juicio. Y Jasper le advierte, ¿no? que hay allí un problema, puesto en el procedimiento, pues, que incorporaba el de secuestro, ¿no? Para muchos de los que llegan allí son secuestrados, ¿no? Entonces se da una escena de un estado de excepción, ¿no? Se instaura, se establece la escena de los derechos humanos para el siglo XX y para lo que viene, en un momento de estado de excepción, ¿no? Y se lo señala Jasper, dice, es muy problemático lo que está ocurriendo, ¿no? No cuestiona que efectivamente tengan que ser, ¿no? Ser parte del juicio, pero sin embargo el procedimiento, ¿no? Entonces ahí vuelven a la razón kantiana, el procedimiento establece una excepción desde el inicio, ¿no? Se instala los derechos humanos en un orden de una excepción y le señala, ¿no? Que va a generar efectos insospechados para el siglo XX, ¿no? Cómo se va a tramar el espacio de la política y la democracia para el siglo XX y lo que viene por esa excepción, ¿no? Y que la reconoce Hannah Arendt y le dice, bueno, no hay otra manera de hacerlo. Esa es la respuesta que le da frente a ese dato que lo reconoce ella, ¿no? No es algo que no sabe qué es lo que está ocurriendo. Estefania. No, se había quedado la mano aquí, ya está. Bueno, yo la verdad es que, bueno, pienso que podíamos estar horas aquí ahora, de verdad. Qué maravilla escucharos a todas y qué alegría y qué suerte y qué lujo. No sé, encontraremos ocasiones para encontrarnos de nuevo. Confío y deseo y haré lo que pueda. Me comprometo aquí, asumo mi responsabilidad con vosotras para hacerlo y nada. Agradeceros de nuevo muchísimo que hayáis aceptado la invitación y también vuestro compromiso con este rato juntas y nada, a seguir pensando juntas, espero también, esto del sentido, los sentidos del feminicidio y a ir trazando sus genealogías desde lugares distintos.
Así que nada, de verdad que muchas gracias. Y un abrazo. A todos. Gracias, Begoña. Gracias a ti, Begoña. Muchísimas gracias. Adiós. Un beso, adiós. Chao.